eres bienvenido. Hoy iniciaremos el estudio a la carta a los Efesios. Prepara tu corazón, Biblia, papel, lápiz. Amén. Un corazón, una mente abierta y que el Señor te bendiga. Si tienes alguna pregunta, pues ahí abajito vas a encontrar un cajón para que puedas colocar cualquier pregunta que tú desees. Estaré muy gustosa en responderles. Y bueno, iniciemos. Padre, gracias te damos, Señor. Muchas gracias por este tiempo. En tus manos encomendamos, Señor, el transcurso de este estudio. Que sea tu Santo Espíritu, así como guió tu pueblo por el desierto, tomándonos, Señor, de la mano, alumbrando nuestro corazón, Padre, trayendo revelación de ti, de tu Hijo Jesucristo, Padre bueno. Muchas gracias, Señor. Bueno, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo mientras se encontraba allá en Roma preso detrás de unos barrotes. Esta hermosa carta él la escribe a raíz de una información que viene a él. Muchos hermanos lo visitaban durante el tiempo que estuve allí encarcelado en Roma, y le contaban las buenas nuevas, cómo estaba la fe de los hermanos, más también aquellas cosas que acechaban al pueblo de Dios, que acechaban la fe del corazón del pueblo del Señor. Nuevas doctrinas, nuevas influencias que querían minimizar la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando él está predicando inicialmente en Asia y pues en Éfeso especialmente, vemos nosotros que qué cosas Pablo aportó al pueblo, qué cosas eran las que el apóstol Pablo predicaba, qué cosas les trajo el apóstol Pablo a los de Efesios. Bueno, el apóstol Pablo, por un lado, dice el libro de los Hechos, que iba a la sinagoga de los judíos, de sus hermanos judíos. Allí discutía con ellos a través de las escrituras que Jesucristo era el Cristo. Por otra parte, en su primera llegada a Éfeso, se encuentra el apóstol Pablo con algunos discípulos que ya habían conocido de Jesucristo a través de Juan el Bautista, y habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero él les insta y les recuerda lo que Juan decía. Juan les decía a ellos que él era aquel que daba testimonio del que vendría después de él, refiriéndose a Jesús, el Cristo. ¿Y qué predicaba Pablo a los gentiles? ¿Qué predicaba Pablo a aquellas personas que no conocían del judaísmo, que no habían escuchado del Señor Jesucristo? Bueno, Pablo les predicaba a ellos al Dios que creó los cielos y la tierra. Sí, les decía a ellos que había un Dios que había creado los cielos y la tierra y que había creado al hombre. Lo encontramos en capítulo 17, del versículo 24 al versículo 31. Este contexto de prédica para los gentiles lo vemos en el mismo testimonio de los efesios, que decían que Pablo había persuadido a mucha gente diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Las que Pablo predicaba a los judíos, a los que habían conocido a Juan el Bautista, pero que no habían sido centrados
en Cristo Jesús, y a los gentiles que eran ignorantes de Dios, que no conocían nada de Dios ni nada del Señor Jesucristo, como tú y como yo. Entonces el mensaje para personas como tú y como yo, que no conocían mucho antes a Dios, era que hay un Dios en los cielos y la tierra, que hizo los cielos y la tierra. Un Dios, amén, que nos creó, que nos puso en la tierra, que nos puso límite, un lugar para que nosotros transitásemos en la tierra, pero al mismo tiempo le decía, a ese Dios no lo conoce, a ese Dios que no conoce, el Señor manda que se arrepienta de sus pecados, de su ignorancia, de no querer venir al Señor. Y esta de alguna manera fue la prédica que usted y yo recibimos un día. El Dios de amor se nos acercó en su misericordia, en su inmensa gracia, extendió su mano, tocó nuestras puertas y hizo una obra maravillosa en usted y en mí. Esto fue lo que pasó en Éfeso. Esto fue lo que pasó. Y vemos nosotros qué aportó el apóstol Pablo a los efesios. Esto. Mas dice la escritura, amén, en el capítulo 19, que mientras el apóstol Pablo predicaba, el Señor extendía su mano y hacía obras maravillosas a través del apóstol Pablo. Obras en las cuales llevaban los trapos a Pablo, y esos trapos eran llevados a los enfermos y ellos eran sanados. Y eran llevados a aquellos que estaban endemoniados y ellos eran libres. Entonces, Pablo predicaba un Dios creador de los cielos y la tierra, un Dios que envió a su Hijo para dar salvación para nosotros, mas también el Dios Todopoderoso se manifestaba con poder y gloria en las personas. Dice la escritura en el capítulo 19 y dice que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Este fue el mensaje que Pablo trajo a los Éfesos. Este fue el evangelio que ellos recibieron en el corazón. Este fue el evangelio que impactó sus vidas y que las cambió. Que ese Dios que creó los cielos y la tierra les impartió su vida, les impartió una vida nueva. Por eso nosotros en la escritura, a través de las cartas del apóstol Pablo, aprendimos que somos nuevas criaturas creadas en Cristo Jesús. Nuevas criaturas. Tú y yo recibimos una nueva vida y fue una vida en Cristo Jesús. Bueno, Pablo dejó fundada la iglesia. Una vez dejó fundada Pablo la iglesia, siguió su camino. Cuando fue a despedirse de la iglesia, dice la escritura que mandó a llamar a los ancianos y hizo cuentas con ellos. Se manifestó el gran amor que había sido derramado en sus corazones. Los ancianos, las personas que Pablo había dejado al frente de las iglesias, esas personas se abrazaban del cuello de Pablo y lloraban a aquel hombre que había sido un instrumento en las manos del Señor
Y Pablo decía, no he oído de hablar el evangelio a nadie. Tengo las manos limpias de la sangre de todos. No le he robado a nadie, no le he quitado nada a nadie. Y se sacudió sus manos y siguió su camino. Y allá en Éfeso dejó una familia que Dios le dio. Una familia, amén, creada en Cristo Jesús, para gloria de Él. Y a esa familia, el apóstol Pablo, después que recibe la visita de Epafrodito, le cuenta cómo están las iglesias y la amenaza que hay para la iglesia que tenía fe en el Señor Jesucristo y que amaba a los hermanos. Tenían alrededor enseñanzas y doctrinas que ponían a la mínima expresión a Jesucristo, que compartían la adoración de Jesucristo, que no lo tenían a Él en primer lugar. Y entonces Pablo se ve la necesidad de escribir esta carta para que la fe de los éfesos aumentara, para que la fe de los éfesos, amén, fuera solidificada. Para esto envía. ¿Y de qué nos habla el apóstol Pablo en la carta a los Efesios? Vamos a tener una pequeña introducción en la carta, amén, del apóstol Pablo, en la carta a los Éfesos. Entonces, pues te invito a que vayamos a la carta a los Efesios. Y comienza el apóstol Pablo la carta. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Primer punto que Pablo establece. Amén. Y que es que esta carta es enviada a aquellos santos y fieles, aquellos que un día recibieron la vida, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Todo aquel que recibe las buenas nuevas de salvación, que conocen que Jesús es el Hijo de Dios, que es el enviado del cielo, que conoce y recibe su palabra, ese, amén, fue santificado. Al creer que el Dios que hizo el universo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, amén, después que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, el poder de Dios lo levantó dentro de los muertos. Esa es la fe de usted y mía. Esta es la fe que un día nos dio vida. Eso fue lo que hizo que el soplo de vida entrara a nuestro corazón. Que Cristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, el enviado de Dios, murió por nosotros. Resucitó por el poder de Dios. Sí, por el poder de aquel que hizo los cielos y la tierra y todo cuanto existe. Aquel que da vida a los muertos, que los levanta, que los resucita y les da vida. Sí. Y cuando creímos, automáticamente fuimos santificados, apartados en Cristo Jesús para Dios, trasladados de las tinieblas y puestos en el reino de su Hijo amado Jesucristo. Allí fuiste santificado, allí fuimos santificados. Usted y yo iniciamos nuestra nueva vida en Cristo Jesús
en santidad. Santidad es un punto del cual partimos. La santidad del Hijo de Dios que se nos fue imputada, que se nos dio al el Padre ponernos por fe en Cristo Jesús. Entonces, por haber sido santificados por el poder de Dios, por la vida de Jesucristo, iniciamos un andar y un caminar en Cristo Jesús. Sí, pero también dice, y los fieles, a los santos y fieles. ¿Saben? Todo aquel que recibió la vida de Dios genuinamente, en su corazón abrió, creyó al Señor. Amén. Por esa vida nueva, por ese cambio interno que hubo, nosotros respondimos. Y respondimos recibiendo y guardando la palabra del Señor. Respondimos siéndole fieles al Señor. Pero ¿sabe por qué una persona puede ser fiel al Señor? Porque está vivo. Porque ahora el poder de Dios habita dentro de usted y de mí. Somos fieles porque somos santos. Somos fieles porque tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y este fue el inicio a la carta a los Efesios. Mi hermano, mi amigo, deseo que el Señor te bendiga en gran manera durante el transcurso de esta carta. Amén, porque has tenido un llamado y fue un llamado celestial, un llamado por el Padre. Sí. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, pues con mucho gusto lo estaré respondiendo. Amén. Espero en la segunda clase. Amén. Ánimo, te invito a que subamos a los lugares celestiales, a unos lugares en donde el Padre nos bendijo, nos puso el día que fuimos santificados. Que el Señor te bendiga. Padre, gracias te damos en esta hora. Te pido en el nombre del Señor Jesucristo que esta palabra sea sellada en los corazones, Padre bueno. Bendiga a tu pueblo, Señor. Oh, se ha ensanchado tu reino, Padre, se ha manifestado, Padre. Oh, Padre, cubre a cada uno de tus hijos. Llénalos, dale sabiduría, que el fuego tuyo, del poder santo tuyo, Señor, los llene, los inunde para gloria y honra tuya, Señor. El Señor te bendiga. Te espero en la siguiente clase para subir a los lugares celestiales, ¿no? Para ser conscientes de que estamos en lugares celestiales. Dios te bendiga. Si este tiempo ha sido edificación para tu vida, te invito a que compartas con algún amigo, le des like y dejes tus comentarios.